muy interesante, es decir, tiene muchas peculiaridades. Una de ellas, bueno, pertenece al grupo de los nemátodos y se llama Strongyloides stercoralis. Este parásito fue descrito en 1876 y Norman lo describe en soldados franceses que regresaban de una guerra realizada o efectuada, no sé cómo denominar esto, pero una guerra que se desarrolló en un territorio que actualmente lleva el nombre de Vietnam, ¿sí? Entonces, estos soldados, después de concluida la guerra, fueron repatriados a su país de origen, a Francia, y en estos Norman encontró unas larvas que las denominó como aguilullos, ¿sí? Y bueno, le llamó mucho la atención y fue la primera vez que se describió este parásito. Pero no quedó ahí, porque bueno, años después, en relación a este parásito, descubrieron o describieron en 1925 una forma adulta, la cual también era muy particular, muy peculiar, a la cual la denominaron hembra partenogenética, ¿sí? Posteriormente, el año 1932 y el 36, describen otras formas adultas que de alguna manera estaban relacionadas con Strongyloides stercoralis. Pero estas formas adultas, un macho y una hembra, fueron descritas viviendo en la tierra, es decir, eran formas parasitarias, pero que vivían de forma libre. A todos estos, bueno, al final les denominaron como pequeños nemátodos que estaban de alguna manera involucrados entre sí. Esta parasitosis es muy relevante porque después se fue viendo que en la mayoría de los pacientes era asintomático, es decir, que no tenía ninguna sintomatología. En otros se vio que sí provocaba alguna sintomatología, pero también se vio más adelante que este parásito en ciertos pacientes que cursaban con inmunosupresión realmente provocaba casos graves e incluso llegaba o llevaba a la muerte del paciente. Entonces, este parásito, que actualmente está clasificado bajo este esquema, es decir, pertenece al reino Animalia, a la clase Nematoda, y cuyo género de importancia médica es Strongyloides, tiene actualmente 3 especies descritas. De estas 3 especies, las 2 primeras son las que de alguna manera están relacionadas con los humanos, ¿sí? La primera, Strongyloides stercoralis, es la especie tal vez más importante que afecta al humano. La otra, Fuller boni, es una especie que frecuentemente se halla parasitando a simios, y esta especie de alguna manera también se ha descrito, pero en menor cantidad y en menor frecuencia, parasitando a los humanos, Fuller boni. Pero nosotros básicamente nos quedamos con que la especie que vamos a estudiar y que vamos a ver ahora los problemas que causa, corresponde a Strongyloides stercoralis. Tiene una amplia distribución, es un parásito cosmopolita. Sin embargo, bueno, ahí vemos los diferentes continentes, vemos cómo está marcado Bolivia, es decir, está ahí señalado como está todo de verde y bueno, ahí dice endémico, ¿no? Entonces, esto trata de representar de que este parásito es endémico en toda Bolivia. Sin embargo, hay que aclarar que este parásito es básicamente de zonas tropicales, ¿sí? No puede desarrollarse en zonas como el altiplano norte del departamento de La Paz o zonas donde existe frío, porque es un geohelminto y parte de su ciclo biológico lo realiza en la tierra y prácticamente es un parásito de zonas tropicales. Como pueden ver, hay una amplia distribución del parásito en todas partes. Se calcula que alrededor de 30 o hasta 100 millones de personas en todo el mundo se encuentran infectadas por Strongyloides stercoralis. Y lo que les decía, ¿no? Es una infección de zonas tropicales. No tenemos datos sobre cuánto de prevalencia hay en nuestro territorio, pero en otros países, como Brasil, que de pronto es el más cercano, hay prevalencias muy variadas. En algunas comunidades se habla de una prevalencia de 15 hasta el 82%,
en Colombia de 5 a 10%, en países del África, por ejemplo, se habla del 26% en el Congo, y es muy variado, ¿no? Pero vamos a ir viendo por qué estas prevalencias de pronto ocultan tal vez la verdadera magnitud del problema, porque vamos a ir viendo que es muy complejo de diagnosticar esta parasitosis. Eh, esta parasitosis básicamente tiene estas formas biológicas. Tiene un adulto, de un adulto emerge un huevo, de un huevo o un huevo da origen a una larva, y estas larvas son de dos tipos, una que se llama rhabditoide y otra que se llama filariforme, ¿sí? Es decir, sucesivamente se van desarrollando en ese orden. La larva rhabditoide da origen a una larva filariforme. Y a diferencia de los parásitos que hasta ahora han visto, por ejemplo, los ancilostómidos que han visto la anterior semana, luego de una larva filariforme, bueno, daba origen a un parásito adulto. Aquí también ocurre lo mismo, ¿sí? La larva filariforme da origen a un adulto macho y a un adulto hembra. Y después la hembra fecundada da origen a una larva rhabditoide y luego a una larva filariforme. Y finalmente esta larva filariforme da origen a un adulto. Y este adulto da origen a un huevo, a una larva y así sucesivamente. Pero también aquí hay una flecha de por medio, que más o menos trata de denotar que esta larva filariforme directamente puede dar origen a un adulto. Y este adulto sería la hembra partenogenética. ¿Qué significa con todo esto? Con todo lo que ahorita acabo de mencionarles. Que existen formas adultas, pero existen tres formas adultas. Todo lo que está pintado de verde en este momento, bueno, trata de denotar eso, es decir, que existen tres formas biológicas que corresponden a adultos. Uno, que es la hembra partenogenética, otro que es un adulto de macho, o un adulto macho de vida libre, y un adulto hembra de vida libre. Lo que aquí podemos ver es que no existe un macho de vida parasitaria. Eso ya vamos a tener la idea más clara a medida que vayamos avanzando. Pero existen todas estas formas biológicas y bueno, esto es lo complejo de este parásito, ¿sí? Que tiene un momento de su ciclo biológico que realmente es parásito, la forma adulta, y en otro momento, cuando el macho y la hembra no son parásitos, son formas biológicas de vida libre que están en el medio ambiente. Entonces vamos a ir explicando cómo es que se desarrolla todo esto, ¿sí? Acá tenemos la hembra partenogenética, acá están algunas características de este parásito, por ejemplo, que miden 2 milímetros de largo, tienen un diámetro entre 30 y 40 micrómetros, su extremidad anterior vendría a ser esta, su extremidad posterior, que es aguzada, y como hemos visto hasta ahora, los nematodes tienen esa característica de tener ya un aparato digestivo y un aparato reproductor, ¿sí? Acá tenemos que esta hembra va a contener huevos, y estos huevos ya son embrionados, y también en algunos textos se describe que esta hembra es ovovivípara, es decir, que los huevos que eliminan casi ya están completamente desarrollados. Recordamos que en Ascaris lumbricoide, si bien elimina huevos, los huevos tenían que pasar un proceso de maduración, de desarrollo, en el cual se iban a desarrollar o se iba a formar una larva. Lo mismo sucedía con los ancilostómidos, es decir, estos tenían dentro blastómeras que iban a ir desarrollando hasta dar origen a una larva. Sin embargo, en esta parasitosis, la hembra partenogenética, los huevos que elimina prácticamente ya tienen una larva casi completamente desarrollada, ¿sí? La cual en cuestión de minutos se va a liberar del huevo, va a emerger del huevo. Esta hembra partenogenética, con estas características, con este tamaño, vive en medio de las microvellosidades, es decir, en medio de la mucosa epitelial, en medio del epitelio intestinal, en medio de la mucosa intestinal, vive en el duodeno, generalmente y frecuentemente en este sitio, hasta puede llegar al yeyuno, ¿sí? Esta es nuestra hembra partenogenética, ¿sí? Que se está desplazando en medio de las microvelocidades, porque ese es su hábitat,
Y estos son los huevos que elimina la hembra partenogenética. Los huevos son muy similares a los huevos de los ancilostómidos, pero tienen esa salvedad que acabo de indicarles, que dentro, como pueden ver en este huevo, ya está la larva casi completamente desarrollada. En este momento ven que el huevo o de este huevo estaría emergiendo ya la larva. Sí, acá está casi completamente desarrollada y tienen este diámetro, ¿no? Entre 50 y 58 micrómetros de largo. Entonces, estos huevos, bueno, como habíamos visto hasta ahora, algunos parásitos tenían ciertas características muy particulares, como el potencial biótico, ¿sí? El potencial biótico que estaba presente en los adultos. Por ejemplo, Ascaris es el parásito más llamativo porque tiene un potencial biótico muy importante. Elimina casi 200.000 huevos por día. Sin embargo, en esta parasitosis, la hembra partenogenética apenas elimina 50 huevos por día. Algunos textos hablan incluso de que esta hembra partenogenética elimina 20 huevos o 30 huevos, pero en comparación con Ascaris lumbricoides, ustedes se pueden dar cuenta que este parásito tiene una muy baja, un muy bajo potencial biótico, ¿no? Pero sin embargo, este parásito puede parasitar a los humanos hasta por 20 o 30 años, es decir, un mismo parásito. ¿Por qué? ¿Cómo? Vamos a ir viéndolo. Entonces, acá está la hembra de vida libre. Esta hembra va a estar en la tierra. Estas son sus características. Tal vez lo más llamativo de esto sería que mencionar que tiene una cápsula bucal. Esta hembra vive en la tierra, en el medio ambiente, y como vive en el medio ambiente necesita alimentarse. Entonces va a tener una cápsula bucal. Su bulbo esofágico, su istmo, este es el bulbo, y aquí está el istmo, este es su esófago, y también tiene un aparato reproductor. Este es el macho. El macho siempre tiene esta característica de que su extremo posterior es encorvado, ¿sí? Acá, bueno, tiene dos espículas que le van a permitir sujetar a la hembra para el proceso de fecundación. Estas también son algunas características. Vive en la tierra, se alimenta, entonces por ende tiene que tener una cápsula bucal. Acá están fotografías del macho y de la hembra. Y lo mismo el huevo, y esta vendría a ser la hembra. Y finalmente tenemos las otras formas biológicas que vendrían a ser la larva rhabditoide. Entonces vamos a ver que la característica de la larva rhabditoide es esto. Vean acá, todo esto es el esófago. Sí, aquí hay otras partes que no es necesario que ustedes las aprendan. Tal vez de manera general, su cápsula bucal, que es mucho más corta, su esófago, este es el istmo, sí, este es el bulbo esofágico, ¿sí? Entonces, esta larva rhabditoide, acá de cuerpo entero, ya la tenemos, tiene una característica muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. Acá en esta parte pueden ver cómo esta línea, bueno, aquí está el bulbo, sigue en esta línea que va bajando, va descendiendo, y vean cómo en este punto, donde está el cursor, está con un punto rojo, pero se bifurca en dos, ¿sí? Para luego más acá abajo unirse nuevamente. Esta cosa que ven acá, como una pequeña bolsita, es el primordio genital, ¿sí? Que también acá estaría ubicada en esta parte. Entonces acá está marcado y esta parte correspondería al bulbo o al primordio genital, ¿sí? Esta característica de la observación del primordio genital es lo que permite realizar el diagnóstico directo de esta forma parasitaria y, bueno, de la parasitosis, si está presente o no en un individuo. Entonces, nosotros cuando hacemos un coproparasitológico, buscamos larvas, ¿sí? Ya les dije, no, en esta parasitosis, la forma que permite el diagnóstico no son los huevos, porque ya saben, ese huevo en cuanto emerge, en cuestión de minutos, sale rápidamente la larva. ¿Cuál larva? Esta larva rhabditoide. Entonces, si nosotros pedimos un examen coproparasitológico, en las heces fecales vamos a buscar larvas rhabditoides. Y cuando veamos una larva rhabditoide, para decir que estamos frente
a Strongyloides estercoralis, tenemos que buscar el primordio genital. Observamos la larva rabdoide, el primordio genital, entonces, bueno, nuestro diagnóstico ya puede decir presencia u observación de larvas rabdoides de Strongyloides estercoralis, de esta especie. ¿Sí? Esta larva sufre dos mudas, ustedes ya saben, en Ascaris y en ancilostómidos han visto que las larvas sufren mudas, en ancilostómidos al menos. Hay una larva rabdoide 1 y luego hay una larva rabdoide 2, ¿sí? Este tiene un esófago y también tiene su vestíbulo bucal, ¿sí? Aquí están nuestras larvas rabdoides y acá pueden ver cómo la flechita está indicando el primordio genital. Eh, Las larvas rabdoides también pueden ser identificadas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los ancilostómidos. Ustedes ya saben que los ancilostómidos, bueno, se coloca SP porque son complejos, o bueno, se los puede identificar con ciertas características, pero no vamos a entrar en ese detalle. Simplemente podemos decir que los ancilostómidos se pueden diferenciar de los Strongyloides estercoralis cuando son larvas rabdoides, observando la cavidad bucal, que es mucho más corta en relación a los ancilostómidos, que tienen una cavidad bucal mucho más larga. Y por otra parte, observando el primordio genital. En Strongyloides estercoralis está presente el primordio genital, se lo puede observar, como acabamos de ver. Sin embargo, los ancilostómidos también tienen primordio genital, pero no se los puede observar, es decir, son muy pequeños. Y finalmente, ¿qué es el primordio genital? Son unas células embrionarias que más adelante, cuando estos se desarrollen, van a dar origen a los órganos sexuales del macho y de la hembra. ¿Sí? Entonces son esbozos, son las primeras células que van a dar origen a lo que les menciono, ¿no? Es decir, a los órganos sexuales. Ambos tienen primordio genital, pero en ancilostómidos no se los puede o no se puede observar el primordio genital, pero sí en Strongyloides estercoralis, y por ese motivo se puede diagnosticar mediante la observación de este al Strongyloides correspondiente. Después de desarrollar una larva 1 y una larva L2, una larva L1 y una larva L2 rabdoide, terminan formando una larva filariforme 3, ¿sí? Esta vendría a ser nuestra larva filariforme 3, que tiene una característica muy particular. ¿Cuál es esa característica? Que su cola, que su extremo posterior es bifurcado, ¿sí? Entonces esto fácilmente permite la diferenciación con las larvas filariformes de los ancilostómidos, ¿sí? Esta larva filariforme tiene mucho movimiento porque lo que intenta hacer es buscar al hospedador al cual va a penetrar, ¿sí? Esta larva ya no se alimenta, está atrofiada su cápsula bucal y bueno, es la que va finalmente a penetrar al hospedador habitual, en este caso el hombre, ¿no? Entonces también aquí están algunas de las características. La cola en punta, la cola hendida o la cola bifurcada, ¿sí? El esófago más largo, el esófago más corto, pero bueno, esas son algunas características que permiten diferenciar las larvas filariformes de los ancilostómidos y de Strongyloides estercoralis. Ahí está la imagen donde se puede ver la cola hendida. Y bueno, acá está nuestra larva filariforme L3. Su esófago es muy largo, ¿sí? Vean eso. Y bueno, la muesca en la cola, ¿no? Que no vamos a repetir. Ahora sí vamos a entrar a la parte del ciclo biológico. Quiero que observen muy bien esto porque es un esquema que lo elaboré para poder más o menos intentar hacer que ustedes comprendan todo esto del ciclo biológico. Entonces, vamos a empezar por una hembra partenogenética. Entonces, ustedes fijen la mente en que esta hembra partenogenética está localizada en medio de las microvellosidades, en medio de la mucosa, del epitelio intestinal, ¿sí? En el duodeno. Esta hembra partenogenética tiene una característica muy particular. Tiene una carga genética triploide, ¿sí? Esta carga genética triploide va a ser clave para poder comprender lo que pasa más adelante. Esta hembra elimina 3 tipos de huevos, ¿sí?
los huevos que les decía que son menos de 50, elimina entonces esta, o ovipone esta hembra partenótica, tres tipos de huevos. Un huevo que tiene carga haploide, otro huevo que tiene carga diploide y otro huevo que tiene carga triploide, ¿sí? Entonces hay tres tipos de huevos que estarían en el intestino de un hospedador. Los huevos haploides casi siguen el mismo curso. Un huevo haploide da origen a larvas zablitoides, 1, 2, 3 y 4. El huevo diploide da origen a larvas zablitoides, 1, 2, 3 y 4. Y el huevo triploide también, larvas zablitoides 1, 2 y 3. ¿Sí? Esta flechita, bueno, aquí está la 4 y la 5, ¿no? Pero más bien lo voy a separar esto para que se pueda entender y no cree confusión. Entonces, larvas zablitoides 1, 2 nada más, y acá llega hasta larvas zablitoides L4. Algunos textos dicen que es hasta larvas zablitoides 3 y larvas zablitoides otros a tipo 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el intestino se han liberado tres tipos de huevos con diferentes cargas genéticas, haploides, diploides y triploides. ¿Qué es lo que pasa con la carga haploide? La carga haploide da origen a larvas zablitoides hasta 4, y después estas larvas zablitoides dan origen a machos de vida libre, ¿sí? Machos de vida libre. La carga genética diploide da origen a una hembra de vida libre. Finalmente, el macho de vida libre fecunda a la hembra de vida libre y las cargas genéticas, que en este caso era haploide y en este otro caso era diploide, se juntan y los huevos que esta hembra de vida libre elimine en el medio externo, en la tierra, van a tener carga genética y van a ser huevos triploides. Estos huevos triploides van a dar origen a una larva zablitoide 1, larva zablitoide 2, se va a transformar a larva filariforme 3, y esta larva filariforme 3 va a poder ingresar al hospedador y dar origen a una larva 4, larva 5 y finalmente dar origen a una hembra partenogenética. ¿Qué es lo que pasa con el otro lado? Un huevo triploide da origen a larvas zablitoides 1 y 2, y después de 2 da origen a una larva filariforme 3, filariformes 4, filariformes 5 y luego finalmente da origen a la hembra partenogenética. Estos dos números habría que eliminarlos porque directamente de la larva L5 va a dar origen a una larva, a una hembra partenogenética. Por esta vía también puede ocurrir lo mismo, ¿sí? Y les voy. Todo esto que tiene que ver con un huevo triploide está en relación con un ciclo directo. Y cuando intervienen huevos haploides, huevos diploides, machos de vida libre y hembras de vida libre, está en relación con un ciclo indirecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hablamos del ciclo biológico en relación a estrongiloides estercorales, existen dos tipos de ciclos: ciclos directos y ciclos indirectos. En el ciclo indirecto intervienen machos y hembras de vida libre, y en el ciclo directo los huevos triploides que van a dar origen directamente a una hembra partenogenética. Vamos a volver a repetir esto mismo de otra manera. Lo he separado y aquí ya estamos viendo el ciclo indirecto. Nada más lo que ocurre con el haploide y el diploide, ¿sí? Entonces acá tenemos nuestra hembra partenogenética, está en el hospedador, que es el humano, a los huevos haploides, diploides, larvas zablitoides, hasta 4, macho de vida libre, hembra de vida libre, se fecunda. Esta parte que estoy mencionando ahora y que está acá detallado, está ocurriendo en diferentes partes. Huevos haploides, diploides en el humano, es decir, en el intestino. Estas zablitoides, de pronto puede ocurrir todo esto en el suelo, ¿sí? Estas zablitoides han caído al suelo con las heces fecales y por eso están en el suelo. Y en el suelo ya se han diferenciado a machos de vida libre y hembras de vida libre. Ocurre en el suelo. La fecundación del macho de vida libre a la hembra ocurre en el suelo. Por eso son de vida libre. La hembra de vida libre en el suelo va a oviponer los huevos que elimina
están con carga ya triploide, ¿sí? Carga triploide, rabdoide 1, rabdoide 2, filariforme 3 en el suelo, que es triploide, carga triploide, y que se constituye en la forma infectante. Esta larva filariforme 3 triploide que está en el suelo se constituye en la forma infectante y ahora quiere ingresar al hospedador para luego formarse una larva L4, L5 y luego finalmente una hembra partenogenética. En esta parte podríamos poner aquí a un humano, ¿sí? En esta parte un humano. Entonces, esta larva filariforme 3, ¿se acuerdan en ancilostomosis? La larva filariforme 3 era la forma infectante. Aquí también ocurre lo mismo, ¿sí? La larva filariforme 3 es la forma infectante. Entonces, es la que va a ingresar al humano. ¿Por dónde va a ingresar? Por vía transcutánea. Y una vez que ingrese por la piel, ingresa por la piel, se va a llegar a la circulación y por medio de la circulación va a comenzar a realizar el ciclo de luz, ¿sí? Y cuando esta larva filariforme 3 llegue a los pulmones, atraviese los pulmones, se va a convertir en larva filariforme 4 y esta va a ascender por el árbol traqueobronquial, va a ser deglutida nuevamente, va a llegar al intestino, se va a formar la larva L5 y la larva L5 finalmente va a dar origen a una hembra partenogénica. Esto ocurre cuando, les vuelvo a repetir, existe un ciclo indirecto donde intervienen machos de vida libre y hembras de vida libre. Recuérdense esto, para que sea infectante tiene que ser larva filariforme 3 triploide, ¿sí? Si no, no puede ingresar y si no, no puede ocurrir todo esto que acabo de describirles. El ciclo directo. Acá estamos viendo que el ciclo directo ocurre de manera más rápida, más fácil, cuando la carga es triploide. ¿Qué pasa? La hembra partenogenética ha eliminado huevos. Estos huevos están dentro del humano. Inmediatamente pasa a una rabditoide 1, rabditoide 2, y esto puede ocurrir en el suelo. Puede estar en el intestino y también como puede estar en el suelo. También esta larva filariforme 3, de pronto ya dentro del intestino, esta larva rabditoide ha desarrollado a larva filariforme 3 en el intestino, directamente. Como ya es filariforme 3, ya tiene la capacidad de poder penetrar las microvellosidades y así, de esa forma, ya como filariforme 3, con esa capacidad, como es triploide, puede penetrar las microvellosidades, llegar a la circulación y por medio de la circulación llegar a los pulmones, ser deglutido, estar en el intestino y, bueno, pues, terminar desarrollando una hembra partenogenética. Entonces, directamente aquí podríamos trazar una flecha y decir que puede ocurrir todo esto, sin que esta larva filariforme 3 caiga al suelo, ¿sí? Pero también esta larva filariforme 3 de pronto se quedó pegada en la región perianal. Como está en la región perianal, puede penetrar la piel de la región perianal y otra vez llegar a la circulación y por medio de la circulación a los pulmones, ser deglutido, llegar al intestino, transformarse en L5 y finalmente desarrollar a la hembra partenogenética. La otra posibilidad es que esta larva filariforme 3 caiga al suelo, esté en el suelo, pero como ya tiene carga triploide, no necesita de ninguna fecundación, no necesita desarrollar nada más, ya es filariforme 3, ¿sí? Y en el suelo, lo que hace esta filariforme 3 es buscar inmediatamente al hospedador al cual penetrar. De pronto encuentra un hombre, encuentra los pliegues interdigitales del pie, ¿sí? Y penetra y directamente llega a la circulación y comienza a desarrollar larva L4, larva L5 y, bueno, hembra partenogenética. Como pueden ver, en este ciclo triploide directo, podemos ver que puede existir un mecanismo de autoinfección interna, un mecanismo de autoinfección externa y un mecanismo de heteroinfección, ¿sí? Porque la larva filariforme 3 ya tiene esa capacidad de ser infectante y no necesita de un macho y una hembra que se fecunden, que vuelvan a reconstituir la carga genética y nada de eso. ¿Sí? Entonces, este es el ciclo directo. En este otro ciclo biológico ya podemos entender
este esquema que es mucho más resumido, que no está detallando lo que acabo de mencionarles, algunas cosas, pero podemos ver aquí de pronto esta larva rabritoide que ha sido eliminada con las heces fecales, de pronto eran dos, una con carga haploide y una carga con carga diploide, se han diferenciado en macho y hembra, se han fecundado en la tierra, el huevo que ha desarrollado en el medio externo, ha desarrollado una larva filariforme, como ya tiene carga triploide, ahora sí recién puede ser infectante y puede entrar por vía transcutánea. De pronto acá está esta otra forma, ¿sí? Que está denotando que esta larva no está recurriendo a esta vía, sino directamente ya está entrando o ya tiene la capacidad de poder infectar al humano. Sí, entonces aquí podemos decir que se está dando un mecanismo de autoinfección externa, ¿sí? O si hubiera aquí otro hombre, podríamos decir que es un mecanismo de heteroinfección. La larva filariforme triploide ya puede penetrar a otro individuo y provocarles tronquiloides estercorales. Y acá finalmente está nuestra hembra partenogenética en el intestino delgado de un individuo. Este otro ciclo biológico está mostrando lo mismo, ¿sí? Lo mismo, pero de diferente manera. Acá vemos cómo el adulto, hembra, aquí la hembra partenogenética, vive en el duodeno, elimina huevos, que estos huevos no salen con las heces fecales, lo que sale con las heces fecales es o corresponde a las larvas. Salvo en alguna excepción, se puede observar huevos en las heces. Y eso es cuando la diarrea es tan intensa en el paciente que no da tiempo a que se rompa el huevo y emerja la, la, la larva correspondiente, o cuando se hace un aspirado duodenal, ¿sí? Y se puede observar los huevos todavía ahí como son, ¿no? Como huevos, o cuando se produce un desprendimiento de la mucosa y arrastra y, bueno, no permite que rápidamente se libere la larva. Pero lo más frecuente es esto, que en las heces encontremos esta larva. Autoinfección directamente acá, ¿sí? Autoinfección, podríamos decir, interna y externa, y cómo van a realizar el ciclo de luz. En esta parasitosis, sí o sí, ya sea en un mecanismo de autoinfección interna o externa, la larva va a continuar con el ciclo de luz, ¿sí? Es decir, va a hacer toda esta migración por la circulación, árbol traqueobronquial, corazón y todo lo demás, es decir, para luego nuevamente ser deglutido y llegar hasta su hábitat. Esto nosotros conocemos como ciclo de luz. Y ustedes ya saben qué parásitos hacen ciclo de luz. Ascaris lumbricoides, los dos que han visto la anterior semana, Ancylostoma duodenale y Necator americano, y este también sí o sí realiza el ciclo de luz correspondiente. Acá puede ser que haya un ciclo de heteroinfección, es decir, de acá la larva ha hecho heteroinfección, autoinfección interna o autoinfección externa y heteroinfección. Y acá finalmente ha hecho, bueno, el ciclo indirecto que estaría relacionado también con un mecanismo de heteroinfección, pero donde han intervenido hembra y macho de vida libre, donde han reconstituido la carga genética a triploide para recién poder tener una larva filariforme con la carga correspondiente para que pueda penetrar y hacer todo el ciclo de luz correspondiente. Lo mismo acá, es lo mismo acá, creo que lo único que varía es acá está nuestro humano, aquí está el fecalismo, y cómo en estas heces se supone que están estas larvas, y va a ocurrir otra vez lo que acabo de comentarles. Entonces, en esta parasitosis existe el mecanismo de autoinfección interna, autoinfección externa y heteroinfección, pero en cada uno de estos tres, siempre la larva filariforme 3 con carga triploide es la responsable de permitir que continúe o que ocurra esto, o que ocurra esto, o que ocurra esto, ¿sí? Como pueden ver acá es un ciclo de tipo monoxeno, es decir, es el hombre el único hospedador habitual, el cual va a permitir el desarrollo de la hembra partenogenética, pero sin embargo también podemos decir que hay un ciclo de tipo autoxeno, ¿sí? Porque todo esto puede ocurrir dentro de este mismo hospedador, sin que estas larvas caigan y sin que ocurra todo esto, puede ocurrir acá dentro del humano un ciclo de tipo autoxeno, ¿sí? Entonces esto ya lo conocen, ya saben, no voy a volver a repetir, pero
ya es más fácil de entender todo esto, ¿sí? El periodo prepatente, entonces, ya saben, el periodo prepatente corresponde al tiempo que transcurre desde que ingresa la forma infectante hasta que se puede encontrar formas parasitarias, en este caso en las heces fecales. Entonces, más o menos podríamos decir que la hembra partenogenética tarda un mes en desarrollarse por completo para luego comenzar a oviponer. ¿Sí? Aquí no hay un periodo de incubación determinado porque lo que les decía a un principio, la, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, entonces hasta que esperemos las manifestaciones clínicas, puede ser que nunca haya manifestaciones clínicas. El mecanismo de infección es penetración activa de las larvas por vía transcutánea. Y finalmente, bueno, ¿cuáles son las acciones patógenas? ¿No? Las acciones patógenas vendrían a ser todas estas que estamos mencionando acá, o que se ven en la diapositiva. Pero hay que hacer la disquisición correspondiente. En la fase invasiva se van a presentar estas. Histolítica, ¿por qué? Porque la larva filariforme 3, la habitoide que va a penetrar a la piel, tiene ciertas enzimas que permite su ingreso hacia la piel, ¿sí? Y cuando están en medio de la piel, producen una reacción inmunoalergénica. La presencia de esta larva que se está desplazando, porque lo que está queriendo hacer es encontrar los capilares para luego continuar el ciclo, produce inflamación y produce una respuesta inmunoalergénica. Pero también esto vamos a ver que en esta fase invasiva no se limita a esta parte de la piel, sino que va a tener también una traducción cuando esté la larva realizando el ciclo de luz, es decir, cuando se provoque el síndrome de Lofer. Ustedes ya saben que el síndrome de Lofer ocurre por el paso de la larva, por medio de los pulmones, es decir, a través de los pulmones, es decir, cuando la larva está haciendo ese recorrido en los pulmones, provoca el síndrome de Lofer. Entonces también va a haber todo esto que va a estar en relación con el síndrome de Lofer. Finalmente, en la fase de estado, nosotros lo que vamos a tener es estas acciones patógenas, tóxico-irritativa e inmunoinflamatoria. Como se pueden dar, aquí no está la acción patógena exfoliatriz. La hembra partenogenética no tiene como una acción relevante el alimentarse de los nutrientes que están en el duodeno. Sí se alimenta, sí se quiere alimentarse, pero no es un parásito que depleta una cantidad de nutrientes suficientes como para decir que es una acción de tipo exfoliatriz. Se alimenta de detritus, de bacterias, de todo lo que está ahí, pero no provoca una acción de tipo exfoliatriz. El sistema inmune reacciona ante la presencia de la hembra partenogenética. ¿Y qué es lo que pasa con el organismo? Puede llegar a controlar y eliminar a la hembra partenogenética, ¿sí? Como también puede lograr controlar la infección sin erradicarla. Es decir, puede haber cierto equilibrio entre el parásito y el hospedador, lo cual puede, bueno, llevar muchos años de coexistencia entre ambos, sin que logren provocar sin que logre provocarse ninguna infección o ninguna manifestación clínica. Pero también ocurre todo esto, ¿sí? En la mayoría de los pacientes inmunocompetentes, la estrongiloidosis está de manera no complicada, ¿sí? Pero en los inmunosuprimidos puede llegar a provocar complicaciones que pueden llevar a la muerte del paciente. En los inmunocompetentes, las manifestaciones clínicas van a ser o van a corresponder a la etapa aguda. Y precisamente una de las manifestaciones lleva el denominativo de larva Cousens, ¿sí? Es una característica, bueno, es el denominativo que le pusieron a esta manifestación clínica que se provoca por la presencia de las larvas habitoides. Entonces, lo que hace rato les decía, acá están las heces fecales, acá están larvas triploides ansiosas por penetrar la piel humana, ¿sí? Y acá ya han hecho eso, han penetrado, y inmediatamente que han penetrado, el objetivo siguiente es encontrar un capilar. Entran al capilar y bueno, ahí ya está asegurado todo su trayecto, y cuando entran al capilar es ahí donde comienza el ciclo de luz, cuando penetran a esta piel y bueno, empiezan a migrar por la circulación, ¿sí?
Eh, y aquí es donde ocurren las manifestaciones clínicas. Entonces, la larva occurrence corresponde a esto, ¿sí? Son una serie de lesiones serpentiginosas, más o menos ampollares, que, bueno, están presentes y que corresponden al sitio de ingreso de la larva filariforme, ¿sí? La larva filariforme penetra y luego empieza a hacer este recorrido en esa intención de encontrar el capilar. Muchas veces estas manifestaciones no se perciben, es decir, el paciente no las toma en cuenta y muchas veces no presenta ninguno, ninguna de estas lesiones que se están viendo acá o de estas imágenes y pasa completamente desapercibido. En algunos se puede presentar, puede ocasionar prurito, puede haber una sobreinfección en estos sitios porque de pronto el prurito es intenso y el paciente que hace se empieza a rascar y empieza a lesionar y a veces se rasca con las uñas sucias y puede provocar una dermatitis bacteriana, ¿no? Pero, como les digo, en la mayoría de las veces pasa completamente desapercibido. Eso en la etapa aguda, acción patógena histolítica, inmunoalergénica, proinflamatoria, y finalmente cuando está en los pulmones. Recuerden que esa larva que ha iniciado el ciclo de luz, ahora está siguiendo por la circulación, va a llegar a los pulmones, se va a transformar en L4 y cuando esté en los pulmones va a provocar el síndrome de Lofer. Entonces, ustedes también ya saben a qué corresponde el síndrome de Lofer. Es algo común que ocurre en ancilostomas y en ascaris lumbricoides. Y básicamente el síndrome de Lofer se caracteriza por la presencia de muchas larvas, ¿no? Que están ahí migrando por el árbol traqueobronquial y cuando están haciendo esta migración producen tos, que puede haber una expectoración mucosanguinolenta, que puede haber hasta una disnea, es decir, una dificultad respiratoria, que puede llegar incluso a extremos de provocar cianosis. Pero todo esto, siempre a tomar en cuenta, depende de la carga parasitaria, es decir, de la carga de larvas que están realizando esta migración por medio de los pulmones. No es lo mismo que una sola larva esté pasando por acá, a que esté pasando 30, 40 larvas y provocando una serie de lesiones y estimulando al sistema inmune para que se produzca una eosinofilia correspondiente. ¿Sí? Entonces, una de las características que va a ser frecuente va a ser esto de la hipereosinofilia o de la eosinofilia por la presencia de las larvas que estimulan al sistema inmune, ¿no? Pero después tenemos las otras manifestaciones clínicas que van a estar relacionadas. Bueno, acá este esquema está tratando de reflejar lo mismo. Vean cómo acá es nuevamente deglutido y cómo acá en este paso es cuando se forma la larva L4. Manifestaciones gastrointestinales. Finalmente la larva L5 llega hasta su hábitat y vean cómo este es un corte histológico, ¿sí? Es decir, es una biopsia y vean cómo acá están las microvelocidades y estas vendrían a ser hembras partenogenéticas. Estaban ahí extendidas o enrolladas en medio de las microvelocidades. Se hizo el corte correspondiente y vean, puede corresponder a varias de estas hembras partenogenéticas, ¿sí? Entonces viven ahí, este es su hábitat, y el desplazamiento que van a tener estas hembras van a ocasionar una serie de acciones tóxico-irritativas y proinflamatorias. Van a ir dañando a las células epiteliales. Y esta presencia de las hembras partenogenéticas más adelante va a provocar en pacientes que están crónicamente afectados el síndrome de mala absorción, es decir, el daño permanente, el daño crónico de la hembra partenogenético en medio de las microvelocidades, al final también provocará una serie de manifestaciones que estarán relacionadas directamente con un síndrome de mala absorción. Acá vemos lo mismo, desplazándose, no tienen la capacidad de penetrar la mucosa, es decir, estos se limitan acá a estar desplazándose por acá. Y las manifestaciones clínicas, en su mayoría los pacientes son completamente asintomáticos, es decir, no tienen ninguna manifestación. Por ese equilibrio que les mencionaba, ¿no? Es decir, entre el hospedador y las
las hembras partenogenéticas. Pero cuando existen manifestaciones clínicas pueden ser inespecíficas, como todo esto, sí, que son inespecíficas. Dolor en epigastrio, anorexia, pérdida de peso, puede haber náuseas, puede haber diarrea, puede haber distensión abdominal. Todo esto depende de la carga parasitaria, es decir, los cuadros diarreicos pueden ser agudos, ¿sí? Pueden ser muy frecuentes, como también pueden ser, hoy sí, un cuadro de diarrea, después de 3 o 4 días no pasa nada, ¿sí? Entonces es muy relativo. Puede hincharse el estómago como que no. Depende de la cronicidad del cuadro, es decir, en un cuadro crónico, de pronto provoca lesiones, provoca un síndrome de mala absorción y las diarreas que se provocan por un síndrome de mala absorción ya tienen otras características. En este caso, podemos tener niños o personas mayores que estén eliminando heces hipocólicas, esteatoseicas y heces lientéricas, es decir, con restos de alimentos. La presencia de la hembra partenogenética, su presencia como tal, como hembra partenogenética, puede ir causando daños permanentes. Estamos hablando o suponiendo que no solamente haya una hembra partenogenética, sino haya 20, 30, 40 hembras partenogenéticas que su constante presencia va provocando daños y alterando la funcionalidad de la célula epitelial. ¿Sí? Recuerden que las células epiteliales tienen la función de secretar ciertas enzimas para que se pueda metabolizar o para que se pueda digerir adecuadamente los alimentos que son ingeridos. Si no si estas células epiteliales no cumplen esa función, simplemente no se fragmentan las cadenas de carbohidratos y no se puede absorber los nutrientes correspondientes. Entonces hay una mala digestión que termina provocando heces lientéricas, es decir, que en las heces nosotros podamos observar alimentos semidigeridos, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con un cuadro crónico que termina provocando un síndrome de mala absorción. Y a esto se puede acompañar un síndrome anémico. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes inmunosuprimidos? ¿Por qué es tan grave en los pacientes inmunosuprimidos esta parasitosis? Resulta ser que acá hay todas estas patologías que que están aquí señaladas por el cursor, tienen algo de común todas estas, ¿sí? Son patologías en las cuales se utilizan corticoides. Y resulta ser que los corticoides son un estímulo para el desarrollo de la hembra partenogenética y de los huevos larvados. ¿Por qué es un estímulo? Eh, Resulta ser que este parásito, Strongyloides estercoralis, tiene una hormona que regula todos estos cambios, es decir, que pase de una larva rhabditoide 1, 2 a larva filariforme, que la hembra partenogenética desarrolle y luego comience a oviponer, todo esto está regulado por esta hormona que es la hidroxiecdicina, ¿sí? Es una hormona que tiene el Strongyloides estercoralis, pero tiene en bajas cantidades, bueno, o tiene en cantidades que le permiten realizar todo este proceso de manera cíclica, ¿sí? O de manera rutinaria, ¿sí? Pero resulta ser que los corticoides, la hidroxicorticosterona, es muy similar a esta hormona que les acabo de mencionar. Entonces, de manera coincidente, nosotros, ¿qué estamos haciendo cuando a estos pacientes les damos cargas de esta hormona, de este corticoide? Estamos proporcionando una mayor cantidad de una hormona que es necesaria para estos procesos de diferenciación, y al haber tal cantidad de hormona, de este corticoide que hemos dado nosotros para hacer el tratamiento de estos pacientes, estamos estimulando los procesos de diferenciación de la hembra partenogenética y de las larvas rhabditoides. En otras palabras, estamos acelerando los procesos de diferenciación de las formas biológicas que acabo de mencionarles. Y al acelerar, estamos permitiendo que éstas puedan diferenciarse de manera muy rápida
y puedan proliferar y hacer todo lo que acabamos de mencionar de manera más acelerada. De pronto la hembra partenogenética que estaba eliminando apenas 50 huevos, logra eliminar mucho más o logra eliminar la misma cantidad pero en menor tiempo. Y resulta ser que estas larvas, las larvas triploides, se aceleran mucho más aceleradamente y logran llegar hasta su hábitat después de hacer el ciclo de luz. Y resulta ser que tenemos varias hembras partenogenéticas que están comenzando a parasitar el hábitat, es decir, que se están ubicando en el intestino del hospedador. Entonces, estamos contribuyendo a que estos procesos biológicos se aceleren y que la carga parasitaria de hembras partenogenéticas aumente en el duodeno del hospedador. Entonces, estos estímulos están contribuyendo a que la carga parasitaria se acelere. Entonces, esto es lo común en estas patologías que estoy mencionando. La artritis reumatoide, recuerden que se trata con antiinflamatorios, pero cuando no hay una respuesta adecuada se utiliza corticoides. En el asma también, si bien se utiliza salbutamol, se utiliza corticoides. En los trasplantes, para bajar la respuesta inmune, se utiliza corticoides para que no rechace al producto que se va a trasplantar. En las leucemias es un producto, es algo que ocurre de manera diferente, pero el sistema inmune está debilitado. En la enfermedad de Hodgkin, en las glomerulonefritis, colagenopatías, se utiliza corticoides. Entonces nosotros estamos contribuyendo al estímulo y estamos contribuyendo a que esas leves manifestaciones se aceleren y se agraven, ¿sí? Y la cantidad de parásitos aumente. En el virus linfotrófico humano también hay una alteración del sistema inmune que contribuye a la persistencia y al incremento de los parásitos. En el VIH, salvo en el VIH, no se ha descrito mucha relevancia la presencia de Strongyloides stercoralis. Es otro el mecanismo. En el VIH son otros los parásitos oportunistas que pueden causar la muerte. Se cita esto porque VIH, porque en algunos ha habido alguna relación, pero no es tan determinante como lo que ocurre en estos otros pacientes. ¿Qué es lo que provoca entonces la estrongiloidosis complicada en los inmunosuprimidos? Provoca síndromes de hiperinfección y de formas diseminadas, que terminan provocando bacteremias, meningitis y sepsis. ¿Cómo ocurre todo esto? Mediante este mecanismo. ¿Sí? Todo lo que acabo de describirles sobre el ciclo y todo lo demás, ahora imagínense que ocurre todo eso de manera acelerada. ¿Sí? Esta parte olvídense, porque esto tiene que ver con el ciclo indirecto. Acá, cuando tenemos pacientes que tienen artritis reumatoide, esto ya no es relevante, pero sí es relevante el ciclo directo que ocurre aquí dentro. ¿Sí? Entonces, los mecanismos o el ciclo autoxeno y el ciclo que está en relación con la autoinfección interna se acelera. Es decir, es mucho más rápido, porque hay más hembras partenogenéticas, hay más huevos, hay más larvas diferenciadas, y todo este mecanismo de autoinfección interna se produce mucho, mucho más rápido. Eso origina un síndrome de hiperinfección. ¿Y qué es el síndrome de hiperinfección? Es la migración de abundantes larvas por los mecanismos de autoinfección interna que se da dentro de un mismo hospedador. ¿Sí? Los corticoides están estimulando este proceso de diferenciación y se está dando un síndrome de hiperinfección acelerado. Cientos de larvas están empezando a migrar y todo lo que acabamos de describir, el ciclo de luz, o el síndrome de Lofer es mucho más evidente. Entonces, como son varias las larvas que están migrando, las manifestaciones clínicas en el pulmón serán mucho más evidentes. Y finalmente, cuando es tan intenso, cuando son miles de larvas las que están produciendo, o está ocurriendo todo esto, se produce la diseminación. ¿Qué es la diseminación? Cuando estas larvas, que normalmente seguían un trayecto a través de la circulación, pulmones, y volver a ser deglutidos y luego llegar a su hábitat, se produce en otros lugares. Es decir, estas larvas triploides están en cerebro, en corazón, en hígado, en páncreas, en riñones, es decir, en cualquier parte del organismo. ¿Sí?
¿Por qué se produce la complicación más grave? Porque comienzan a producirse bacteremias, meningitis y sepsis. Recuerden que estas larvas que están saliendo del intestino delgado no se van pues completamente limpias, están saliendo de un sitio donde existe una flora bacteriana normal, frecuente. Existe ah, las bacterias, las bacterias, y estas bacterias son arrastradas, E. coli, es decir, existen estas bacterias, y al ser arrastradas por las larvas, lo que van a provocar es provocar una bacteremia, una sepsis, es decir, imagínense las bacterias que están en medio de las heces fecales son arrastradas al cerebro, entonces ahí provocarán una meningitis, ¿sí? Y en cualquier parte del organismo van a contaminar y van a producir una bacteriana y finalmente una sepsis que terminará complicando al paciente y terminará provocando la muerte del paciente. A esto se suma que nosotros hemos dado corticoides y hemos provocado una disminución del sistema inmune. Entonces, el sistema inmune no puede defenderse, no puede defenderse, y finalmente hay cientos de larvas rhabditoides que están circulando por todas partes, arrastrando bacterias, y bueno, tendrá que producirse la complicación correspondiente con el desenlace correspondiente, que será la muerte del paciente. Escherichia coli es lo que quería decirles, se me olvidó, pero es la principal, la que es arrastrada y la que va a provocar conjuntamente con otras bacterias y provocará las complicaciones correspondientes y la muerte del paciente. Entonces, podemos decir que la mayoría de las complicaciones graves que se producen en la estrongiloidosis son producidas por iatrogenia. ¿Qué significa esto? Es una palabra griega que significa iatros, médico, y geno, producido. Entonces es algo producido por el propio médico. Entonces, para no producir iatrogenia, para no producir las complicaciones que acabamos de ver, para no producir la sepsis que acabamos de mencionar, y para no producir ese síndrome de hiperinfección con su posterior diseminación, lo que tenemos que hacer paciente que sea tratado con corticoides, primero descartar estrongiloidosis. Porque si no hacemos ese descarte, nosotros vamos a estimular a que pase todo lo que acabamos de narrar y de describir, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos un diagnóstico. En la etapa aguda podemos utilizar un hemograma, pero el hemograma, ya saben, es algo inespecífico. No nos permite diagnosticar y decir, este paciente está con estrongilosis estercoralis. Tal vez lo llamativo del hemograma puede ser la eosinofilia o la hipereosinofilia que se puede presentar en las etapas agudas, pero ya saben, eso no es concluyente. No podemos decir en un 100% que este paciente tiene estrongilosis estercoralis. Ustedes ya saben que se puede presentar eosinofilia por Ascaris, por ancilostomas, por fasciola hepática y por N patologías que no necesariamente tienen que ver con un parásito. A nivel pulmonar, podemos sacar una placa radiográfica. Ahí vamos a ver los infiltrados algodonosos que corresponden a la migración de las larvas y que están en directa relación con el síndrome de Lofer, ¿sí? Pero igual, esto tampoco es concluyente, nos da una sugerencia de que puede estar pasando alguna cosa con el síndrome de Lofer, ¿sí? Pero ya saben que también esto es transitorio, pero esto es muy relativo. En una etapa aguda se puede ver, pero también dependerá de la carga parasitaria, de la cantidad de larvas que están migrando. En una etapa crónica también podemos pedir nuestro hemograma y podemos ver si hay eosinofilia o no. Recuerden que la hembra partenogenética está estimulando permanentemente el sistema inmune porque está en medio de las microvelocidades y puede haber cierta eosinofilia. En una etapa crónica, pero en un paciente con inmunosupresión, es muy interesante ver la eosinofilia, porque ya comienza a haber eosinopenia, es decir, eso nos está mostrando que el sistema inmune no está reaccionando a la presencia de las larvas, pese a que hay una diseminación, una hiperinfección, pero sin embargo hay una eosinopenia. Entonces eso ya es una señal de gravedad porque el sistema inmune no está funcionando. A nivel intestinal,
indistintamente que sea un paciente inmunocompetente o inmunosuprimido, es decir, que tenga buenas defensas o que esté sin defensas, el coproparasitológico nos va a servir. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante. El potencial biótico de esta parasitosis es negativo. Ustedes ya saben que hay 50 huevos que son eliminados, puede que sea que hayan 20 hembras partenogenéticas, pero sigue siendo la cantidad mínima de larvas que están siendo eliminadas. Entonces, para aumentar la sensibilidad, nosotros tenemos que recurrir a pruebas de concentración, ¿sí? ¿Y cuál es esa prueba de concentración que nos puede resultar ideal para diagnosticar esta parasitosis? La técnica de Zichy, ¿sí? Esa es una técnica ideal. Podríamos aumentar mucho más incluso la sensibilidad. Podemos hacer una prueba de Zichy, una técnica de Zichy, pero seriada, es decir, tomar varias muestras, ¿sí? Y con eso estamos aumentando mucho más la sensibilidad. Una de las pruebas que es ideal también para el diagnóstico de esta parasitosis es la técnica de Berman. Pero el problema con esta técnica es que se requieren heces frescas, porque ya saben, tiene que migrar por medio del estímulo de agua tibia que se coloca en las heces, tiene que producirse una migración y para eso las larvas tienen que estar vivas, ¿no? Viables para que pueda ocurrir esta migración. Otros procedimientos como el cultivo en placas agar, esta es la técnica de Arakaki, pueden resultar efectivas, pero lamentablemente en nuestro medio no hay disponibles estos medios de cultivos, hay que esperar cierto tiempo, por lo menos una semana para que esto ocurra, hay que estar controlando, ¿sí? O menos de una semana, pero esto incluye llevar las heces, cultivarlas y estar observando. Vean cómo tan fácil nos puede resultar la técnica de Zichy, que hoy tomamos la muestra, tenemos la muestra, la trasladamos hoy en la tarde y el técnico realiza el procesamiento y en cuestión de una hora ya tenemos el resultado. La endoscopía alta, recuerden que se puede hacer un aspirado duodenal, como las hembras partenogenéticas están en el duodeno, se puede llegar a aspirar y se puede ver las hembras partenogenéticas y los huevos. Se puede tomar una muestra del epitelio intestinal y hacer un examen histopatológico para ver, mediante cortes histológicos, la hembra partenogenética y los huevos. A nivel pulmonar se puede hacer las radiografías correspondientes para ver esto, los infiltrados, lo que ya les decía hace rato. Se puede hacer un examen de la expectoración, sí, se puede someterlo esto a un cultivo, pero recuerden también que esto es muy complejo, sí, muy complejo de realizar, no por el procedimiento, sino porque el paciente de pronto no tiene muchas manifestaciones clínicas. Pero esto puede resultar interesante cuando el paciente se haya altamente parasitado, es decir, cuando se toma una muestra de expectoración de un paciente que tiene un montón de larvas que están haciendo el síndrome del ófero o que están migrando por los pulmones. Van a ustedes entrar a ver, ojalá que alguno de ustedes entre y coloquen estrongiloides estercorales y complicaciones, o estrongiloides estercorales y asma. ¿Sí? Y van a ver cómo algunos pacientes asmáticos, a los cuales los cuales no respondían de pronto al salbutamol, se les comienza a dar los corticoides correspondientes, sin sospechar que estos tenían estrongiloides estercorales. Y pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días, pero de pronto el paciente empieza a complicarse. Tiene dificultades respiratorias, se le saca una placa radiográfica, hay una neumonía marcada, y de pronto este paciente entra en sepsis y nadie sabe qué es lo que ha pasado con el paciente. ¿Sí? Tiene fiebre de origen desconocido y a alguien se le ocurre tomar una muestra de expectoración. Y como que a veces ha ocurrido eso, ¿sí? O hacen una necropsia cuando el paciente ya ha fallecido y resulta ser que en los pulmones encuentran miles de larvas de estrongiloides estercorales, ¿sí? Y puede esto ocurrir en un paciente que tenía artritis reumatoide, al cual le tratan con corticoides, y finalmente hay un montón de larvas que están migrando y se puede llegar a encontrar estas larvas correspondientes. Entonces, vean qué tan relevante es diagnosticar a todo paciente en el cual se va a aplicar corticoides para evitar estas complicaciones.
A nivel intestinal se pueden hacer estas otras pruebas para determinar el grado de mala absorción que existe en el paciente. El diagnóstico en hiperinfecciones, ya les dije, el hemograma, lo característico acá es la eosinopenia, ¿sí? Acá hiperinfección siempre es sinónimo de migración abundante de larvas. Diseminada, ya saben, es las larvas que no están siguiendo el recorrido normal y que se puede encontrar en cualquier parte del organismo. Es decir, se ha descrito en todas estas partes. En otros países se utilizan pruebas serológicas, pero en nuestro país no está disponible todo esto. Pero siempre, y les vuelvo a repetir, para no tener estas complicaciones, hay que descartar mediante un examen coproparasitológico tan sencillo como es la técnica de Richen o formol gasolina, y para evitar estas complicaciones correspondientes. Esta es la técnica de Barman. Acá se coloca en una gasa, se envuelven las heces fecales, imagínense unos 7, 8 gramos, se coloca acá un palito de manera transversal, ¿sí? Y acá se coloca las heces en la gasa, y acá está, esto correspondería al agua tibia, ¿sí? Entra en contacto con las heces y las larvas comienzan a migrar y a depositarse en el fondo del tubo, ¿sí? Y acá nosotros luego aspiramos este sedimento y podemos observar las larvas auditoides con su primordio genital y hacer el diagnóstico correspondiente. Esto es para hacer el cultivo, el método de Arada-Mori, ¿sí? Y este es el cultivo de agar. Entonces acá vean cómo las larvas se empiezan a desplazar y por estos trayectos uno puede ya incluso decir sí, este es positivo, ¿no? Incluso hay ciertos patrones para diferenciar entre la larva de ancilostómidos y la larva de Strongyloides florales, que en este momento no recuerdo, ¿sí? Pero que este es un procedimiento también muy, muy interesante, muy efectivo, se asemeja en sensibilidad a la técnica de Barman, ¿sí? Pero nosotros podemos utilizar y recurrir a la técnica de Ricci o formol gasolina. El tratamiento ideal, la ivermectina, ¿sí? Ahora tal vez va a estar disponible en el mercado la ivermectina. Por esto del COVID, ustedes saben que se está utilizando la ivermectina para el tratamiento del COVID, bueno, para aminorar las molestias que provoca el virus, pero tal vez de aquí a un tiempo tengamos en el mercado circulando este medicamento, ¿sí? Lamentablemente las campañas de desparasitación que se hacen con albendazol y con mebendazol. No es tan efectivo el albendazol, pero bueno, es el único medicamento que tenemos para tratar la Strongyloides estercorales. Ojalá que tengamos ivermectina también disponible. ¿Qué se tiene que hacer? Hacer el seguimiento del tratamiento, es decir, recuerden que mientras nosotros estamos dando la ivermectina y estamos matando a la hembra partenogenética, en un paciente inmunocompetente, ¿sí? Se está produciendo la migración de las larvas triploides y algunas están haciendo ciclo de luz. Entonces, matamos a la hembra partenogenética, pero después de 2, 3 días ha llegado el nuevo parásito y está en su hábitat correspondiente y otra vez se está desarrollando la hembra partenogenética. Entonces, vean que si bien es relevante esta parasitosis en relación a los pacientes inmunosuprimidos, también es muy importante con los pacientes inmunocompetentes. Un niño de 6 años que tiene Strongyloides estercoralis, que está conviviendo con su parásito, vamos a decir de manera equilibrada, pero entre comillas todo esto, puede tener síndrome de malabsorción. En estos pacientes que les comentaba que regresaron de Vietnam, es decir, vieron que después de 30 años o 40 años, que después de estar fuera de un sitio donde había transmisión, seguían teniendo Strongyloides estercoralis. No tenían pérdida de peso, pero seguían teniendo el parásito. Por eso es que este parásito puede, por este mecanismo de autoinfección interna, por esto de tener la autoinfección interna y tener las larvas triploides, puede estar perpetuándose, de convivir por largos periodos de tiempo.
Entonces, imagínense un niño de 6 años o de 5 años que tiene su estrongioides estercoralis por 3 4 años, que está provocando un síndrome de mala absorción y que este niño, aparte de tener su hembra partenogenética en medio de las microvelocidades, no se alimenta bien, come alimentos, qué sé yo, poco nutritivos, más carbohidratos que proteínas, que vitaminas. Y esta convivencia con este parásito, el daño que se provoca en las microvelocidades, está evitando que absorba los nutrientes adecuadamente. Entonces, este niño, como secuelas de una parasitación crónica, tendrá baja talla, tendrá bajo peso, tendrá una desnutrición de tipo crónica. Y también, por otra parte, recuerden que si está Strongyloides estercoralis, es posible que también esté Giardia lambia. Es posible que también esté parasitado por Immunolepis nana. Es posible que tenga Trichuris trichura, ¿sí? Y todo ese conjunto de parásitos van a estar malogrando la integridad de este niño, ¿no? Entonces, vean que es muy relevante diagnosticar en pacientes inmunosuprimidos, pero también es importante diagnosticar en pacientes inmunocompetentes que aparentemente tienen buenas defensas, pero que están siendo afectados por la presencia de este parásito. El síndrome de hiperinfección complicado, entonces ahí ya el tratamiento no solamente bastará con ivermectina o no será suficiente con ivermectina, sino habrá que utilizar otros medicamentos más. Por ejemplo, está un paciente con sepsis, ahí no será suficiente pues, dar ivermectina en un montón, sino tendrá que ser necesario utilizar antibacterianos, incluso ya no por vía oral, sino por vía endovenoso, ¿no? Entonces, imagínense a qué extremos se puede llegar por este parásito que aparentemente no provoca muchas manifestaciones, que no provoca mucho daño. Medidas de profilaxis. Lo más importante es usar sandalias, ¿sí? Es decir, esta imagen que ustedes ven es muy, muy frecuente en el trópico, es decir, Coroico, Caranavi, Santa Cruz. Recuerden que nuestro país tiene una riqueza climatológica de áreas ecológicas completamente diferentes. En una hora, ya saben, nosotros podemos estar de frío extremo a calor extremo y esta es la forma en que los niños están, ¿no? Completamente descuidados. Esta es su forma cotidiana de vivir y acá es donde van a contraer la parasitosis correspondiente. De pronto aquí nadie defeca, ¿sí? Pero este niño, esta niña van a ir a jugar a sitios cercanos a los riachuelos, van a caminar en estos sitios donde nadie puede observar que una persona está defecando, esas heces se dispersan por ahí y están permitiendo que estos niños no solamente contraigan Strongyloides estercoralis, sino contraigan ancilostomosis y otras parasitosis. Entonces, el uso de sandalias o calzados es una medida que va a evitar va a evitar la infección y la enfermedad en estos niños, ¿sí? Acá el saneamiento básico, es decir, esto es lo más común, que estén defecando ahí en la calle, es decir, acá no hay arbustos, esta niña está defecando ahí, nada al descubierto, pero está defecando, y las personas adultas también lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, el fecalismo va a ser una de las condiciones que permite que estas larvas de Strongyloides estercoralis estén presentes. De pronto, imagínense que esta niña esté descalza, aquí hay heces fecales, aquí hay papeles, ¿sí? Entonces, fácilmente está defecando y además está contrayendo la parasitosis. Educación sanitaria. Los papás, los niños, los profesores, es decir, todos deberían conocer de estos temas, porque tiene que ver con cosas tan cotidianas que si los padres de familia conocen de estas enfermedades, simplemente pueden evitar que sus niños contraigan estas parasitosis. Sí, hasta ellos mismos pueden construir sus letrinas, ¿sí? Y evitar que la enfermedad ocurra en el medio ambiente. Prevención. Ya saben, diagnóstico y tratamiento de todo paciente inmunocomprometido, es decir, educar, enseñar y, bueno, diagnosticar a todos los pacientes que van a recibir corticosteroides es muy, muy relevante para evitar las complicaciones y para evitar todo esto que acabamos de comentarles. Sí, bueno, eso era lo que quería transmitirles. Espero que haya sido provechosa la clase y no sé si hay alguna consulta o alguna duda al respecto.
Si no, bueno, agradecerles por su atención y nos estaríamos viendo la siguiente semana con mis grupos y en la siguiente teórica, ¿no? Bueno, creo que no hay preguntas. Bueno, muchas gracias por su atención. Doctor, hay una pregunta. Ah, ya, la larva, ¿en qué condiciones debe estar para desarrollarse? Bueno, ahí es igual que en los ancilostómidos, necesita humedad, sombra, es decir, si está, no toleran estar expuestos al sol, ¿sí? Por eso es que, bueno, y también las personas, ¿no? Cuando hacen sus necesidades, no lo hacen al aire libre, sino van a los lugares donde nadie los vea, están protegidos, donde hay humedad, y en el trópico hay humedad, la tierra es húmeda de por sí, entonces requiere de estas características. Es un geolminto que requiere de estas características de calor, humedad, tierra y todo lo demás, ¿no? ¿En qué momento la hembra partenogenética fecunda los huevos? Me olvidé de decirles eso, es decir, lo peculiar de la hembra partenogenética es que no necesita macho, ¿sí? No necesita un macho. Recuerden que al inicio les decía que había tres, tres adultos que tenían cargas genéticas diferentes, ¿sí? El macho tiene una carga genética, la hembra tiene otra carga genética, pero cuando el macho y la hembra logran fecundarse, es decir, restituyen la carga triploide. Entonces, los huevos que tienen esta carga triploide, van a dar origen a una hembra partenogenética que tiene ya carga triploide, ¿sí? Esa es tal vez la diferencia más grande con la hembra. La hembra no necesita de un macho para fecundar, para ser fecundada, porque ya tiene la carga genética triploide, es decir, puede prescindir de un macho. La hembra partenogenética con carga triploide lo que hace ahora es comenzar a oviponer directamente, sin que un macho la fecunde. Por eso es que no existe un macho parásito, solamente existe una hembra partenogenética parásita. Esta hembra partenogenética tiene la capacidad de colocar huevos, pero los huevos son de tres tipos, con carga haploide, con carga diploide y con carga triploide. ¿Sí? Y los huevos con carga triploide no necesitan esperar a que existe el macho de vida libre, la hembra de vida libre. ¿Para qué? Prescinden de eso. Como tienen carga genética triploide, desarrollan todo lo que les he explicado: huevo triploide, larva radioide triploide, larva filariforme triploide. Esa larva filariforme triploide ya puede dar origen a una hembra partenogenética porque ya es triploide. Es decir, esa es la ventaja de un ciclo directo, ¿sí? Y por eso es que, les repito, no hay un macho parásito, hay una hembra partenogenética parásita y nada más. Los otros dos viven en el medio ambiente, ¿sí? Son macho y hembra de vida libre. Ah, el primer examen parcial, ¿hasta qué tema será? Hasta esquistosomiasis, todo lo que tiene que ver con los platelmintos que hemos visto: fasciola hepática, esquistosoma, tenias solium, saginata, todo lo que corresponde a los nematodes, es decir, a partir de Ascaris lumbricoide, ancilostómidos, estrongiloides, son para el segundo parcial. Les vuelvo a repetir, hasta esquistosomiasis entran los parciales correspondientes. Sería una medida de prevención el tratamiento a la familia entera, sabiendo que viven en condiciones deplorables. Claro, es que ahí está la casa y a unos cuantos pasos están los baños donde generalmente hacen sus necesidades las personas. Va el papá, va la mamá. Es poco frecuente que exista en adultos, ¿sí? Pero eso tampoco, es decir, tampoco es muy seguro de que un adulto no tenga estrongilosis estercoralis. Y también recuerden una cosa: puede haber contraído la enfermedad 20 años atrás y convivir o seguir conviviendo con estrongilosis estercoralis. Entonces es ideal hacer el diagnóstico correspondiente a todos y dar el tratamiento correspondiente a todos, ¿sí? La larva filariforme L3 causa dolor en el momento de la penetración activa. Ah,
puede ocasionarle alguna molestia, pero la mayoría de las personas ya ni siente nada, es decir, es completamente asintomático. Entra por los pliegues interdigitales porque la planta simplemente es mucho más gruesa, pero esto no implica que de pronto una persona está sentada, ¿sí? O se echa en la arena y justo está con larvas de Strongyloides estercoralis ese sitio. Toda superficie de la piel que pueda tener contacto con la tierra va a ser sitio por el cual pueda penetrar. En la imagen que les mostré era de la espalda, ¿sí? Entonces, vean, esa persona de pronto estaba con su corto, se echó y bueno, pues ahí contrajo la Strongyloides estercoralis. Es frecuente que se sienten los niños en la tierra, ¿sí? Entonces, por los glúteos puede ingresar, que es muy diferente que ingrese por la región perianal. Por la región perianal, de pronto es un niño que tiene Strongyloides estercoralis ya, no se ha limpiado bien el potito, hay restos de heces fecales que tienen larvas rabritoides o larvas filariformes, triploides, entonces como están ahí, no necesitan caer a la tierra, directamente ya penetran la región perianal y hacen el ciclo de luz correspondiente. Entonces cualquier superficie del cuerpo que esté expuesta con la tierra y que esté en contacto con las larvas triploides puede ser sitio de ingreso del parásito. Eso producirá la larva filariforme una dermatitis. En algunos casos sí, en algunos casos no, es decir, pasa completamente desapercibido. La dermatitis puede ser producto de una infección bacteriana sobreagregada. Los niños y, bueno, hasta las personas adultas, vean sus uñas, a veces están completamente llenas de tierra, de mugre, y bueno, pues puede provocar ahí una infección sobreagregada, es decir, nadie se rasca delicadamente un sitio que escuece, entonces pueden rascarlo con tal fuerza y en ese sitio provocar una infección bacteriana, ¿sí? Bueno, creo que les respondí a todas las preguntas y muchas gracias por su atención y que les vaya bien en los exámenes correspondientes. Estudien, lean muy bien, comprendan muy bien el ciclo biológico. La cosa es entender todo esto, es decir, ya están viendo que hay más parásitos que se están aumentando y al final de año van a dar sobre todos estos. Y lo que tiene que quedarles en la cabeza de recordar fácilmente son los ciclos biológicos y a partir de ahí ir asociando acciones patógenas, manifestaciones clínicas y todo lo demás. Sí, muchas gracias por todo y nos vemos la siguiente clase. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctora, y gracias por su apoyo.